Bienvenidos a este tercer encuentro político ecuatoriano con 10 candidatos a la Asamblea Nacional de Ecuador para representar en Quito a los ecuatorianos que viven en Estados Unidos y en Canadá. Los ecuatorianos tendrán que ir a las urnas este domingo 7 de febrero para elegir al presidente del país, también a la Asamblea Nacional. Y tenemos a 10 de esos candidatos, como decimos, que van a estar en la papeleta electoral para todos esos ecuatorianos que viven en Estados Unidos y Canadá. Y queremos conocer un poco mejor sus propuestas y qué plantean a esos ecuatorianos que votarán por ellos este domingo. Y vamos a comenzar con el titular ahora mismo en el cargo, que es Byron Zuquilanda. Byron Zuquilanda, si nos puede contar por qué deben votar por usted una vez más los ecuatorianos que viven en Estados Unidos y en Canadá. Buenas tardes con todos. Un saludo a toda la comunidad migrante ecuatoriana. Yo pido votar por mí porque tengo la experiencia de 4 años ya en la Asamblea Nacional, en donde he cumplido y el Observatorio Legislativo me ha puesto a mí como el primer asambleísta en producción legislativa. He trabajado juntamente con migrantes acá en sitio, con migrantes retornados. Conozco de la Ley de Movilidad Humana, conozco las disposiciones legales, las normativas constitucionales para poder hacer un trabajo serio y apegado a la realidad con los migrantes ecuatorianos. Y además porque pertenezco a un partido político que busca un acercamiento con el país que nos ha cobijado y estamos seguros que cuando hagamos algún acuerdo de libre comercio vamos a tener un acercamiento y poderle pedir de gobierno a gobierno una protección temporal para nuestra gente, protección temporal que a lo mejor no entra en el plan migratorio del actual presidente Biden, porque vamos a fortalecer los consulados, porque vamos a modernizarlos, automatizarlos, porque vamos a hacerle de la seguridad ciudadana un derecho de los ecuatorianos y la educación, la salud, el riego, el comercio tiene que ser un derecho y no un servicio de la comunidad y porque respetamos. Muchas gracias, señor Zuquilanda. Vamos con la propuesta de la candidata Mónica Palacios, que representa al Centro Democrático. Muchas gracias. Para mí es un honor compartir el día de hoy con ustedes. Es importante reconocer que el 50% de nuestros conciudadanos acá en el exterior son indocumentados y bajo la Constitución de los Estados Unidos no tienen derecho a salud, educación ni trabajo digno, que es lo que nosotros estamos ofreciendo, que acá en el exterior tengan servicios de salud de calidad. Les vamos a dar medicina integral, preventiva, también de especialidades y también la parte farmacéutica completamente gratuito gracias a las aportaciones voluntarias que nosotros hacemos al IES, que estos servicios no solamente se den en el Ecuador, sino acá también en el exterior. ¿Qué vamos a trabajar principalmente? Es en la fiscalización de las instituciones públicas del Estado, especialmente la Cancillería. No puede ser que en este momento se nos estén entregando a nosotros pasaportes, citas de pasaportes de aquí a 6 meses, sabiendo que es el único documento que utiliza la mayoría de nuestros migrantes acá en el exterior para poder hacer cualquier trámite. En la parte de la educación, que también es muy necesario para que nuestros migrantes tengan trabajo digno, acá en el exterior vamos a trabajar haciendo convenios pues con las universidades públicas del Ecuador para que nuestros migrantes puedan estudiar acá en el exterior y puedan obtener su título universitario. También les vamos a dar becas para que continúen con sus estudios haciendo másters y también sus PhD. ¿Qué vamos a hacer también? Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Ángel Maite del movimiento Pachacútec. Gracias. Nuestra propuesta de trabajo es básicamente hecha por los migrantes y para los migrantes. Proponemos trabajar en materia de migración, salud, educación, economía, ética y ecología. Vamos a reformar la ley de movilidad humana. Proponemos también la creación de la cooperativa del migrante para que los migrantes enviemos nuestras remesas a través de una cooperativa del migrante. Proponemos que la banca pública también dé préstamos a bajos intereses para los migrantes que queremos invertir en el Ecuador. Libre ingreso a las universidades en el Ecuador, no más al examen ser bachiller. Proponemos también terminar con la pandemia de la corrupción. Vamos a hacer una auditoría al gobierno de Correa, de Moreno y a otros gobiernos de turno que se han robado la plata de los ecuatorianos. Vamos a, como Movimiento Pachacútec también tiene propuestas de reducir el número de asambleístas al 50%. Queremos asambleístas de calidad, no de cantidad. Reducir los megasueldos, reducir el salario de los
de los asambleístas, eliminación de sueldos vitalicios. Ya no es posible seguir pagando, es antiético, antimoral de seguir pagando un sueldo a los gobiernos que han estado beneficiándose del pueblo ecuatoriano. Entonces, Muchas gracias. Eso. Continuamos ahora con Walter Sinche de Juntos Podemos. Adelante. Sí, gracias. Nosotros vamos a trabajar con la necesidad y exigencia del pueblo ecuatoriano acá en el extranjero. Primero, vamos a trabajar en la lucha contra la corrupción. Estamos cansados de esos discursos que ofrecieron y no lo hicieron, tuvieron la oportunidad. Segundo, vamos a trabajar en la revisión de todo lo que el Estado ecuatoriano nos mete las manos al bolsillo a la comunidad migrante en temas de las remesas, paquetería y aduanas, una red gigante de corrupción ahí. Tercero, vamos a reformar la ley de movilidad humana en donde la comunidad del exterior no está incluida en sus beneficios. Cuarto, vamos a reabrir las casas legislativas donde que la comunidad que vivimos acá tenga la oportunidad de aportar, donde nosotros vamos a legislar para ellos. Y quinto, vamos a trabajar en lo que se determina la lucha social. El tema de la reforma migratoria, por ejemplo, los casos de crímenes de odio racial, que es lo que yo me he identificado por más de las injusticias, por más de 25 años que el Estado ecuatoriano tiene y debe por la Constitución protegernos. Lamentablemente, muchas gracias. Continuamos con esta. Vamos a continuar con estas presentaciones de minuto y medio de todos los candidatos y vamos a seguir con Maritza Ortega de Democracia Sí. Adelante. Buenas tardes, agradezco por esta iniciativa que tiene Ecuador Integration y por su apoyo en este trabajo de un foro político. En realidad, para mí como madre, como mujer inmigrante, lo más importante es informar a la comunidad migrante de todos los derechos que tienen ya en la Ley de Movilidad Humana. Es importante tener conversatorios con la comunidad constantemente, porque un pueblo informado con conocimiento puede hacer ejercicio de sus derechos y obligaciones que tiene el gobierno de turno con nosotros los migrantes. Somos Democracia Sí, es un movimiento que incluye, porque nuestra lucha es reconstruir el país desde las raíces y fortalecer la justicia social que viene de la mano del pueblo. Y para mí es importante también este rato, no quiero dar un discurso demagógico y ofrecer que queremos todo esto, no. Lo más importante hay que ser prácticos, reales, y hay que ser honestos y con integridad. Mi lucha es difundir la ley de movilidad humana, fiscalizar a los organismos rectores, cancillerías, embajadas de que se cumpla lo que se ha escrito en beneficio de la comunidad migrante, porque los migrantes merecemos. Muchas gracias. Continuamos con Antonio Arizaga, de Unidad Popular. Adelante. No se olvide de darle al micrófono para que podamos escucharlo. Nosotros planteamos el presupuesto y el funcionamiento inmediato de la Universidad Abierta y a Distancia, el Fondo Público para la Repatriación de los ecuatorianos fallecidos en el exterior a través de la modificación del artículo 40 de la Ley de Movilidad Humana, leyes que garanticen la inversión de los migrantes en el Ecuador y exoneración de impuestos en importación de maquinaria que permita desarrollar las empresas, pequeña industria, agricultura, artesanía para crear fuentes de trabajo. Eliminar las restricciones en envío de paquetería 4x4, auditoría y fiscalización de los consulados, servicios más eficientes y ampliación de los horarios de atención. El 50% tiene que ser de la comunidad migrante. Asimismo, planteamos que se debe garantizar la búsqueda de los ecuatorianos desaparecidos en las fronteras y la ley de extinción de dominio para incautar los bienes de todos los corruptos con el carácter de imprescriptibilidad y retroactividad. La reforma al Código Integral Penal en que se aumenten las penas a 40, 50 años a todos los corruptos y la muerte civil para que en su vida puedan ocupar un cargo público. Continuamos con Vladimir Quito, de Alianza País. Adelante. Buenas noches, gracias por la iniciativa, gracias por el espacio. Nuestro plan de trabajo fue elaborado con la participación de representantes de la comunidad y priorizó en ejes fundamentales como la movilidad humana, la salud, enfoques de igualdad, fomento productivo y educación. ¿Y esto lo vamos a hacer de qué manera? Con dos aspectos principales: el seguimiento y la fiscalización a la aplicación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y las reformas a la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad. Esto nos permitirá tener una evaluación y resultados concretos de la aplicación de la política de movilidad humana en cada una de las instituciones. Por otro lado, mi compromiso en fortalecer
cada una de las iniciativas de la comunidad migrante. ¿Cómo lo haremos? A través de la generación de redes con enfoques en educación, salud, migración, cultura y otros temas de interés de la comunidad. Muchas gracias y seguimos con Zanoni Cuesta del Partido Socialista Cambio por la Vida. Adelante, Zanoni. Buenas tardes a todos. Nosotros hemos planteado esta perspectiva desde un eje súper importantísimo que es la reinstitucionalización del país. Las instituciones estatales tienen que empezar a funcionar. Para ello nosotros estamos planteando que la visibilización a los migrantes es el punto más importante en este proceso, partiendo de nosotros. Entonces, para nosotros súper importantísimo entender que la fiscalización es un eje que va a acorde con nuestras funciones como asambleístas. Vamos también en la reforma a la Ley de la Seguridad Social, la reforma a la Ley de Educación y crear el Centro Ecuatoriano de los Migrantes Retornados, que irá acompañado y empujando una propuesta que vamos a llevar a la Asamblea para que se trabaje, que es la creación del Banco del Migrante. Estas leyes que nosotros estamos proponiendo, sobre todo lo que tiene que ver con la fiscalización, es directamente a lo que es la Cancillería por ser el órgano directriz de los consulados, desde donde se tiene que apuntalar básicamente las políticas hacia lo que son los consulados. En los consulados, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, recursos económicos, recursos materiales y las políticas que se han implementado ahí. Dotar a los consulados de una tecnología importante que esté adecuada a las condiciones actuales de vida. Muchas gracias. Continuamos con César Carrera del Movimiento Suma. Adelante. Juan Manuel, un cordial saludo y a todos los que nos ven. Bueno, nuestro plan de trabajo gira bajo 3 ejes fundamentales y dedicados exclusivamente también para los migrantes. El primer eje, el legislativo, donde tenemos que defender los derechos ya adquiridos por los migrantes, sobre todo el de la paquetería. Nosotros vemos un poco tal vez con envidia que los hermanos colombianos, dominicanos, mexicanos y otros más pueden enviar hasta 50 kilos con un valor declarado de $4,000 y $5,000 y nosotros los ecuatorianos solo 4 kilos y $400. Esto debe de cambiar. Sobre la educación, que es importante para los migrantes, consideramos que tiene que aplicarse y reformarse la Ley Orgánica de Educación Superior. Ya reza en esta ley los beneficios y que nos incluya a nosotros, pero no se reparten las becas acá. Entonces, la educación podrá elevar de manera exponencial que el migrante más educado se integre a la comunidad norteamericana. Bueno, también tenemos en nuestro segundo eje, que es el de comunitario, y esto es importante. Lo que queremos hacer es trabajo en territorio, donde la oficina del asambleísta se podrá socializar y ayudar a la comunidad. Mi alterna, una mujer empresaria ecuatoriana, va a estar a la cabeza donde va a poder organizar y ejecutar proyectos a favor de la necesidad, sobre todo ahora que estamos cerca de una reforma migratoria y las licencias de conducir en New Jersey. Y en nuestro tercer eje, para finalizar, es el trabajar con el Ejecutivo por medio de la necesidad de crear el Ministerio del Migrante, que esté dedicada esta cartera a las directrices de acción, a la migración clandestina, al tráfico de personas, a los ecuatorianos que están privados de su libertad, a la repatriación que lastimosamente es indolente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y terminamos esta primera ronda de preguntas con Tony Cabrera del Movimiento Avanza. Adelante. Bueno, muchas gracias, compañero. Nuestro primer eje fundamental es la ley de repatriación inmediata de nuestros compatriotas fallecidos en el exterior. No queremos seguir viendo que ecuatorianos tengan que estar realizando rifas y bingos para repatriar a sus seres queridos. No es posible que nuestros compatriotas fallecidos en el exterior tengan que pasar 2 y 3 meses en un frigorífico. Esta ley la crearemos una vez que estemos en la Asamblea Nacional para que sea ley del Estado ecuatoriano la repatriación inmediata de cualquier compatriota fallecido en cualquier latitud del mundo. Ya basta de esos estudios socioeconómicos que a la postre no terminan ayudando a nadie, porque el ecuatoriano que fallece en el exterior es sujeto a un estudio socioeconómico de sus familiares y tiene que estar en la indigencia aquí y en la indigencia en el Ecuador para ser objeto de esta ayuda económica. Creemos que esos estudios mañosos deben acabarse y deberá ser ley estatal la repatriación inmediata de cada uno de nuestros compatriotas fallecidos en los Estados Unidos y Canadá y en cualquier región del mundo. También creemos que en la ley de educación superior revisaremos esa malla curricular para que poder en la revisión obtener carreras que se puedan estudiar a través del Internet, tanto para los hermanos migrantes y para los hermanos ecuatorianos que viven en el agroecuatoriano y puedan obtener un título académico a través del Internet vía online. Esas son nuestras propuestas y creemos que son visuales. Muchas gracias por todas esas propuestas. Escuchando sus propuestas, las de todos ustedes, parecería
que quieren ser una especie de cónsul de los ecuatorianos viviendo en Estados Unidos o Canadá, o quizá incluso más ambiciosos todavía, porque muchas de las propuestas tienen una gran ambición. Simplemente ustedes van a ser un asambleísta en una Cámara de 137 integrantes. Por tanto, les quiero preguntar, y voy a comenzar en esta ocasión por Antonio Arizaga, ¿qué beneficio ha tenido para los ecuatorianos viviendo en Estados Unidos y Canadá este puesto de asambleísta desde su creación la década pasada? Lamentablemente no hemos visto resultados. No hay un solo proyecto de ley aprobado en beneficio de los migrantes, lo que quiere decir que más se dedicaron a la actividad en el Ecuador. Por eso las propuestas de Unidad Popular, listas 2, es primero los migrantes, segundo los migrantes y tercero los migrantes. Continúo con la misma pregunta para César Carrera. Bueno, yo comparto también y la desilusión del pueblo migrante, eso, se sienten abandonados y terriblemente mal representados. Es por esto que es necesario que salgan nuevas figuras al podio político para que con ideas frescas y no obsoletas puedan presentar las ideas y necesidades que quiere el pueblo migrante. Maritza Ortega. Definitivamente estoy de acuerdo con los dos compañeros que han hecho la participación. En verdad, la comunidad migrante ecuatoriana en el exterior no ha sido atendida por los gobiernos de turno. Pero, hermano migrante, tú me estás escuchando. No culpemos a los gobiernos, seamos responsables. El momento que estamos ejerciendo el voto, este voto no está siendo con responsabilidad, no está siendo un voto reflexivo. Para nosotros tener poder político en el Ecuador y que seamos escuchados como comunidad, debemos ejercer el voto. Nosotros estamos tomando una apatía total en no salir a votar ni participar en la vida política, pero lamentablemente nosotros formamos parte de esta sociedad que está incluida en la vida política. Sal, ejerce tu voto. El voto es democracia, el voto es la voz del pueblo. Nosotros nos empoderamos cuando ejercemos el voto. Así que hay que empoderar, hay que votar para que esta ley de movilidad humana tenga éxito. Esta vez sí. Gracias. Vuelvo a reformular la pregunta, porque ustedes están aspirando a un puesto que dicen no ha dado resultados en la última década. Ante los espectadores que nos están viendo, justifiquen ustedes este puesto de asambleísta que representa a los ecuatorianos en Estados Unidos y en Canadá. Por ejemplo, Tony Cabrera, cuénteme, ¿por qué? ¿Por qué este puesto? ¿Sirve de algo? Bueno, lógicamente que sirve porque no solo se va a legislar en beneficio de las 3 circunscripciones del exterior, también se va a legislar en beneficio de las 24 provincias, de los 221 cantones que tiene el Ecuador y de los 17 millones de compatriotas. Nosotros creemos que sí, que los asambleístas que han pasado nos han quedado debiendo, pero porque no ha habido una real política que beneficie a los migrantes ecuatorianos. Creemos nosotros, por eso, la viabilidad de llegar a la Asamblea Nacional con el fin de crear carreras universitarias que cuando nosotros retornemos al Ecuador podamos tener un trabajo con dignidad, teniendo un título académico que nos valorice como un nuevo ente para servir a nuestra patria cuando retornemos. Mónica Palacios, la misma pregunta. Claro que sí, nosotros somos la voz de nuestros constituyentes acá en el exterior. Gracias a nuestro líder Rafael Correa nos dieron representación por primera vez en la Asamblea. Tuvimos 4 consulados nuevos solamente en el área triestatal. Igualmente se abrió la Casa para el Migrante donde se daban servicios sociales muy necesarios para nuestra comunidad. Esos fueron los 10 años de cambio, que primera vez en la historia se visibilizó la problemática migrante gracias a la Revolución Ciudadana con nuestro líder Rafael Correa. Señora Palacios, le vuelvo a hacer la pregunta. O sea, usted se está postulando un puesto, usted, no Rafael Correa. Cuénteme claro que por qué sí, es necesario somos este la puesto. voz de nuestros constituyentes, hemos hecho la Ley Orgánica de Movilidad Humana y vamos a seguir trabajando por nuestros constituyentes acá en el exterior. Se ha hecho un trabajo demostrado y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Vladimir Quito, la misma pregunta, ¿por qué este puesto? Yo considero que para toda democracia es importante tener la participación de todas las personas, en este caso de la comunidad migrante. Es importante que tengamos 2 representantes y deberíamos tener mucho más si tuviéramos la participación activa electoral de nuestros compatriotas migrantes. Lo que necesitamos sí es reforzar esas leyes, esos instrumentos legales que tenemos y eso lo hará el legislador. Es decir, que es muy importante la participación de los 2 asambleístas en la Asamblea Nacional.
Bueno, Ángel Maita tiene que estar algo de acuerdo con el hecho de que este puesto quizás no es tan necesario cuando una de sus propuestas es el limitarlo, o sea, reducirlo a la mitad. Así es, nuestra propuesta es reducir a la mitad los asambleístas porque queremos asambleístas de calidad para estar en la asamblea, no para nomás ir a sentar, alzar la mano y esperar que el gobierno les dé haciendo todas las cosas. Y también vamos a reducir todos los que son las personas que están ayudando a los asambleístas, porque tenemos que tener capacidad para hacer las leyes y decir qué es lo que necesita nuestra comunidad, nuestro pueblo. Como asambleísta de Estados Unidos y Canadá, pues esta ley de movilidad humana no tiene una ley, un artículo que diga específicamente para ayudar a nuestra comunidad inmigrante que vive aquí en Estados Unidos y Canadá. Entonces tenemos que ir a legislar y fiscalizar para ayudar a nuestra comunidad de los Estados Unidos y Canadá, porque esta ley de movilidad humana fue creada para ayudar más a gente que llega al Ecuador, no para ayudar a los ecuatorianos que estamos fuera del Ecuador. Hablaremos un poquito más tarde de esa ley de movilidad humana. Walter Sinche, ¿por qué este puesto es necesario? Es súper necesario porque el gobierno ecuatoriano no nos ha protegido en los casos de las injusticias que viven sus ciudadanos fuera del país. En el caso de los proyectos políticos que nos han trascendido, lamentablemente no nos han representado porque sus intereses han sido otros. Hay muchos delincuentes, los líderes de las manos, corazones ardientes y las manos limpias, todos fugados. Y este momento promocionando un delincuente prófugo de la justicia ecuatoriana, una candidata aquí como los dirán. Eso desde la Asamblea tiene que cambiar y es por eso que es necesario balancear el ente democrático que es la Asamblea, que no tiene este momento la credibilidad, y es eso que nosotros, yo, Walter Sinche, trabajo de más de 25 años en las injusticias, tiene que empezar el cambio de algún lado. Zanoni Cuesta, porque además esta no es la primera vez que se postula usted a este puesto. Cuénteme, ¿por qué es necesario? Bueno, sí, esta es la segunda ocasión que postulo a este puesto. Es necesario este puesto en la medida en que representa democracia y es parte de la expresión democrática de los pueblos. Los migrantes estamos constituidos en la quinta región prácticamente del Ecuador, porque somos más de 2,5 millones, se estima que serían 3 millones de ecuatorianos los que nos encontramos fuera del Ecuador, sin legislación, sin derechos, sin ser visualizados frente a un Estado que nos ha negado y nos ha abandonado, nos ha dejado en una actitud, en una posición de completa indefensión, sobre todo aquellos migrantes ecuatorianos que están indocumentados. Es decir, la presencia del Estado ecuatoriano tiene que fortalecerse para que se fortalezca la democracia y para que esa democracia también pueda ser una democracia que se enfrente a los sectores, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, a las leyes migratorias de allá, para que de una u otra manera también este proyecto internacional sea un proyecto en el que los migrantes en todo el mundo y aquí en los Estados Unidos principalmente empiece a tener una resonancia de derechos humanos. La movilidad humana es un derecho, la movilidad humana es un derecho humano. Está circunscrita al derecho del ser humano a poder movilizarse por cualquier parte del planeta. El planeta es de los seres humanos somos del planeta. Hay que legislar en la perspectiva de hay que beneficiar a los migrantes ecuatorianos en el exterior para que nosotros seamos visualizados y no solamente visualizados, sino que seamos reincorporados con derechos reales a la legislación ecuatoriana a partir de un migrante y de un asambleísta como Zanoni Cuesta de las listas 17. Byron Suquilanda, le he dejado para el final de esta ronda porque sé que querrá defender su gestión. Mi querido Juan Manuel, toda representación democrática donde participa un pueblo es importante. Lamentablemente para los desgobiernos de los 10 años de la década perdida y para lo que va del gobierno actual, los migrantes ecuatorianos no hemos tenido importancia. A los 9 años y medio de gobierno del innombrable, recién se aprobó la Ley Orgánica de Movilidad Humana y recién a los 6 meses del siguiente gobierno, que es más de lo mismo, se aplicó el reglamento. Esa ley al momento ha sido reformada en 104 artículos. 18 artículos han sido incorporados, 82 han sido modificados y 8 han sido eliminados. Lamentablemente quienes nos gobernaron respondían a un proyecto político socialista que nos ha fracasado y nosotros vamos a responder a un proyecto político que se identifica verdaderamente con el pueblo ecuatoriano, de unidad, de progreso, de paz, de honestidad, sin corrupción.
Yo no he sido parte de ninguno de estos dos gobiernos, he sido parte de una minoría, pero he tenido la oportunidad de presentar 23 proyectos, de los cuales el 70% ha sido aprobado y los otros están en debate en primera y en segundo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Todo lo que tiene que ver con la Asamblea y que quieran acusar y que dicen que los corruptos, que los asambleístas, pero los veo a todos aquí postulando para ser corruptos, para ir al lío de corrupción que es la Asamblea. Entonces tenemos que ser coherentes con el discurso, sobre todo con aquellos que están hablando de dolarización y de fortalecer la dolarización, pero sin embargo critican al imperialismo, porque la gran mayoría, con el respeto que se merecen, todos los candidatos aquí presentes representan a corrientes políticas de extrema izquierda en un lugar donde están equivocados, lamentablemente. Entonces no se puede acusar a 3 o 4 ecuatorianos que estuvimos en la Asamblea con buenas intenciones del fracaso de las asambleas que han sido manejadas por los desgobiernos anteriores. Yo les pregunto a ustedes, ¿el Ecuador está catalogado en un ranking de un país corrupto? ¿Seremos acaso los 17 millones de ecuatorianos corruptos? ¿Verdad que no? ¿Seremos acaso los 130? Déjeme que haga yo las preguntas, porque yo intentaba tener esa pregunta para el final. Era una de las últimas que quería hacerle a todos ustedes, pero veo que hay un nombre, polémico nombre de la política ecuatoriana que ya ha salido a la luz en esta conversación y quiero preguntar directamente a cada uno de ustedes para que los votantes tengan una imagen más clara de dónde se posicionan. ¿Es Rafael Correa una influencia positiva o negativa en la política actual de Ecuador? Y comienzo con usted, señora Palacio. Claro que sí, ha sido el único presidente que realmente ha trabajado de forma tangible por todos nosotros los ecuatorianos a nivel nacional e internacional. Hemos hecho un recorrido alrededor de los estados y he hablado con muchos conciudadanos acá en el exterior. Ninguno puede negar que bajo la presidencia de nuestro líder Rafael Correa estuvieron mucho mejor que están en este gobierno. Hay gobiernos de la derecha que han cogobernado en este momento con Lenín Moreno y quieren en este momento lavarse las manos. Tenemos que tener claro que el único gobierno que abrió consulados, como vuelvo a repetir, que nos dio representación en la Asamblea y gracias a Rafael Correa, todos nosotros estamos aquí en este debate, ha sido porque el trabajo que se ha hecho por nuestra comunidad migrante ha sido el único que lo ha hecho. Así que Rafael Correa está en la mente y este 7 de febrero vamos a ganar. Todo, todito, uno. Continúa con el Vladimir Quito, porque usted se postula por una formación política que fue creada en su día por Rafael Correa. ¿Es el expresidente Correa una influencia positiva o negativa en la política actual de Ecuador? Yo reconozco los logros que se lograron en el inicio de su administración y yo fui parte, inclusive porque soy ex becario de CENESID y como migrante indocumentado pude acceder a una de las becas del gobierno actual de Rafael Correa, pero sin embargo yo considero que en todo proceso democrático es importante el cambio y también es importante dar ese nuevo acceso a que nuevas personas, nuevos personajes en la política, sobre todo la juventud, la participación de la mujer dentro de la política sea importante. Entonces, la influencia del presidente tuvo en su momento de principios, pues tuvo un valor muy importante para la comunidad. Y hay que rescatar los logros, también hay que criticar los desaciertos que se han cometido por el círculo que le rodeó al exmandatario. Ángel Maita, ¿qué opina usted? Bueno, nosotros como Movimiento Pachacuti somos un movimiento de izquierda progresista que vamos a trabajar con la comunidad para todos, para la gran mayoría de los ecuatorianos. No estamos buscando un puesto político solamente para llegar al poder y terminar con lo que existe en el Ecuador. Yo personalmente estoy ya bajándome el sueldo para ir al Ecuador a ayudar a mi comunidad y al pueblo ecuatoriano, y en especial a los ecuatorianos que vivimos aquí en Estados Unidos y Canadá. Entonces, nuestra política es básicamente, queremos hacer que la igualdad de género, la igualdad económico, la igualdad política, que todos podamos participar por igual en el Ecuador. Continúa con usted, Maritza Ortega. La pregunta es interesante. En realidad, en la época que subió al poder Rafael Correa, el país venía de una incertidumbre e inestabilidad política fortísima. Así que los ecuatorianos en un 75% votamos por Rafael Correa porque era la propuesta de cambio y lo que necesitaba el país. Pero la vida cambia, el pensamiento ideológico de las personas tenemos que ir cambiando y viendo la realidad. Pero cuando los gobiernos entran ya a un discurso totalitario, lo que viene
a la par es la corrupción. Por lo tanto, rechazo todo acto de corrupción que haya causado serios problemas en la economía de mi país, porque este rato el país está sumergido en una situación caótica después de la pandemia. Los migrantes no hemos sido escuchados. Yo sé que Rafael Correa creó la Casa Ecuatoriana, creó muchísimas cosas, porque en aquel entonces la economía del país y el barril del precio del petróleo estaba a 150, existían los fondos para poder hacer, pero tampoco me alejo de la realidad de lo que pasó en ese gobierno. Así que yo creo que ninguna de las dos tendencias, ni la izquierda extrema, ni el socialismo extremo, es lo que va a hacer surgir a un país. Uno tiene que tener una equidad y pensar sobre todo en el pueblo, en el ciudadano, no con discursos demagógicos, no pensando que un Mesías va a venir a salvar el mundo, no, siendo nosotros responsables en los actos y cuando damos el voto. ¿Por quién damos el voto? Insisto, el voto tiene que ser íntegro. Continuamos. César Carrera, ¿es la figura del expresidente Rafael Correa una influencia positiva o negativa en la política actual de Ecuador? Permítanme hablarles con el lenguaje de la sinceridad. Nosotros tenemos que visualizar ya los problemas. Si tú me preguntas si esta figura influye, pues es actualmente un prófugo de la justicia, en la cual pues su imagen de delincuente está en muchas portadas, lo podemos ver, de candidatos. Y esto es una falta de respeto. El líder político tiene que ser un ejemplo de unidad. Se polarizó, el Ecuador estuvo desunido, desde el mismo núcleo familiar estaban peleados. Entonces, el líder tiene que tener una ética, el representante tiene que tener comportamiento correcto, tiene que tener alta calidad moral. Y es por esto el debate del interés de la participación de la política, porque justamente nuestros representantes tienen problemas con la ley. Antonio Arizaga. Yo considero que fue uno de los gobiernos más corruptos en la historia del Ecuador. De acuerdo a la Comisión Anticorrupción, se llevaron 6.800.000 diarios durante los 10 años y más los 4, que equivalen a 57.000 millones de dólares. Entregaron el mar ecuatoriano de las 200 millas, lo bajaron a 12 millas. Entregaron las concesiones de los puertos marítimos. Entregaron a los banqueros, y aquí justamente el señor candidato presidente Guillermo Lasso fue uno de los mayores beneficiarios del correísmo y del morenismo, que les perdonó la deuda en 5.200 millones de dólares a los banqueros y a los empresarios. Cogobernaron los neoliberales con los supuestos socialistas. En estas consideraciones nosotros tenemos una alternativa propia. El propio pueblo ecuatoriano tiene sus principios, lucha por la libertad, contra la corrupción principalmente, y actuar con ética y honestidad en la asamblea. Nosotros, sin necesidad de haber sido asambleístas, yo personalmente presenté 2 proyectos de ley de la universidad abierta y a distancia y el seguro social voluntario para los ecuatorianos en el exterior, que fueron aprobados y que están en vigencia. Tony Cabrera, la misma pregunta, ¿es positivo o negativo? ¿Positiva o negativa la influencia en la política ecuatoriana hoy día del expresidente Rafael Correa? Bueno, desde la capital del mundo expresamos nuestro rechazo a esa política de robo que a lo largo de 10 años se robaron los recursos del Estado ecuatoriano. Le recuerdo a la señorita candidata de la lista 1 que en Manaví vilipendiaron 3.600 millones de dólares que eran para la reconstrucción y dejaron a muchos de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos manavitas, en el abandono, con sus casas destruidas por el terremoto. Se robaron la plata de Manaví y Esmeralda, 3.600 millones de dólares, con Jorge Glass a la cabeza y Rafael Correa como jefe principal. También se robaron 1.500 millones de dólares en la mal llamada refinería del Pacífico, que solo por el soterramiento de tierra se robaron 1.500 millones de dólares. Creemos que esa clase de políticos por eso están sentenciados y desde el ático dan las órdenes para que sus candidatos confundan al pueblo ecuatoriano pidiendo el voto por un delincuente. Zanoni Cuesta, la misma pregunta para usted. Sin duda un personaje súper controversial. Yo digo, ni dioses ni mesías. Aquí ha habido una reestructuración de la patria, sobre todo después del feriado bancario, más de 11.000 millones de dólares que se llevó la banca ecuatoriana con Guillermo Lasso a la cabeza. Tenemos hoy mismo una situación súper compleja que ha obedecido a una desinstitucionalización del país.
considero que Correa hizo un trabajo muy serio en reconstituir la institucionalidad del país. Pero también, por supuesto, hay críticas a ese nivel, ha habido críticas y sigue habiendo críticas con respecto a la corrupción y a los malos manejos, por supuesto que sí, pero es uno de los gobiernos más serios que ha habido en los últimos 30 años en el Ecuador. Nosotros ahora mismo estamos viendo cómo la corrupción del feriado bancario todavía mantiene las heridas abiertas aquí a nosotros los migrantes. Más de 3 millones de ecuatorianos salimos producto de ese feriado bancario. Eso también es corrupción y no se habla sobre eso. Tenemos nosotros ahora mismo candidatos asambleístas que están cuestionados por la justicia ecuatoriana en casos de violación, por ejemplo. Es decir, que nosotros tenemos que pensar seriamente hacia dónde estamos enfocando las preguntas. No creo que en este momento Rafael Correa tenga una incidencia aquí, sobre todo entre los migrantes. Rafael Correa no es candidato. Rafael Correa es una de las figuras históricas importantísimas de la historia del Ecuador y creo que es un referente, sobre todo de los sectores menos favorecidos económicamente. Hay una campaña internacional, hay una campaña nacional, sobre todo de la prensa y de las élites económicas, para afectar básicamente a un personaje que de una u otra manera también se paró frente al Fondo Monetario Internacional y que también puso un freno sobre todo a los banqueros y les dejó sobre todo, claro que hubo ganancias ahí, pero puso un freno a lo que son los abusos todavía hoy en día de los banqueros ecuatorianos. Entonces hay que tener una cierta sideris y coherencia. Gracias. Señor Cuesta, yo estoy de acuerdo con usted que Rafael Correa no es candidato, pero usted sabe que en muchos de los comerciales del Centro Democrático aparece su imagen. Él es la figura principal de esa campaña a la presidencia, si bien él, como dice usted, no es candidato. Por eso la pregunta de la influencia positiva o negativa de la figura de Rafael Correa en estos momentos en el Ecuador, y continúo con Byron Zuquilanda. Definitivamente hay influencias positivas y hay influencias negativas. No puede ser una influencia positiva en la política ecuatoriana la imagen de un prontariado, de un prófugo, de alguien que le debe explicaciones al país de 70.000 millones de dólares que desaparecieron, de alguien que fue cómplice de la construcción de refinerías invisibles, de alguien que fue cómplice en el gran listado de Odebrecht, recuérdese usted. Lo oigo escuchar hablar del feriado bancario al candidato de los 90 votos, al sectario candidato que sacó 90 votos en la elección anterior, y sinceramente es risible todo lo que él habla. El veneno y la virulencia que vota en contra de los que tienen dinero. Esa es la táctica pues, de los señores de la extrema izquierda, de satanizar al hombre que trabajó, al emprendedor, al que hizo fortuna, y de ensalzar a los delincuentes que hoy están prófugos del Ecuador. No se trata simplemente de emular a este caballero. Pudo haber hecho un buen gobierno quizás los 6 primeros meses, pero ahí tenemos escuelas del milenio vacías, ahí tenemos hospitales saqueados, hospitales vacíos que no están equipados, carreteras de los no sé cuántos millones por kilómetro. Entonces no puede ser un buen ejemplo para la política. No se puede justificar cuando dicen, está bien, robó, pero hizo obra. Con esa circunstancia y con esos valores y principios, y el candidato de los 90 votos me da la razón que se deben partir esa clase de enseñanzas, de valores, de principios en las universidades del Ecuador y las universidades en donde hayan ecuatorianos. Nosotros queremos la igualdad, pero en la grandeza, no en la pobreza, ni en la miseria, ni en la corrupción. Ok, en Zanoni le voy a conceder un turno de réplica, pero antes quiero terminar esta ronda con Walter Sinche para que me diga qué opina él, si Rafael Correa es una influencia positiva o negativa en la política del Ecuador hoy día. Definitivamente lo peor que le ha pasado a la historia moderna en el Ecuador de la vida republicana. Es inaudito poder pensar que un proyecto político que nació mal, estas son las consecuencias. Dividió al país, generó odio, generó pobreza en ciertos sectores de la población. Ahora les empiezan a dar el dolarito, les ofrecen $1,000 para que voten. Eso es comprar conciencia, es no tener dignidad estas personas. Le metieron la mano a la justicia, le metieron mano desde el Ejecutivo a todo lo que pudieron, y también le metieron mano al Legislativo. La mayoría de estas personas que tienen lamentablemente el descrédito de la Asamblea, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para reparar el gran daño, no solamente moral que hizo a la sociedad ecuatoriana, sino a la comunidad migrante. El Estado ecuatoriano, bajo este mal llamado socialismo del siglo XXI, estamos donde estamos, generó más pobreza, más migración, ¿sí? Y esto es lo que nosotros no podemos seguir venerando. Los ciudadanos, los votantes, tenemos que tener conciencia de lo mal que fue este correísmo
Morenismo y jimenismo es de lo mismo. Así es que ya no tenemos que comer más cuento, ciudadanos, tenemos que votar con conciencia por personas que hemos trabajado y hemos demostrado con honestidad más de 25 años de un trabajo dentro de la comunidad migrante. Así es que mucho ojo, no comer cuento más. Un turno de réplica por alusiones, Zanoni. 30 segundos tiene usted para responder al ataque recibido de Byron Zuquilanda. Por supuesto, le digo al señor Zuquilanda aquí frontalmente que aclare sobre el juicio que tenía y no sé si todavía mantiene en la Fiscalía. Diario La Hora, 19 de marzo del 2019, Byron Zuquilanda acusado de violación sexual a una mujer. Ese tipo de asambleístas tenemos que se llaman impolutos de manos limpias y que se llaman además defensores de derechos. Eso es lo que nosotros no podemos seguir teniendo como asambleístas y como representantes. Representante conspicuo de la extrema derecha de Creo. Esos son ellos. Sacamos ya un pronunciamiento que va a entrar en la ciudad de Chicago para declarar personas no gratas a todos los responsables del feriado bancario. 30 segundos, señor Zuquilanda, y les pido, por favor, no más alusiones porque si no vamos a estar de uno a otro el resto del tiempo que tenemos para presentar las propuestas. A ver, mi querido Juan Manuel, yo no dije nombre, yo dije el candidato de los 90 votos y veo quién ha sido. Bueno, no dijo usted nombre, no dijo usted nombre, pero sí, bueno, sí sabía la alusión. Quiero decir una cosa, o sea, personas como este caballero pretenden llegar a la asamblea cuando tienen un desconocimiento total de las leyes. Yo no tengo juicios. Yo tengo una denuncia por un presunto delito cuando yo me encontraba en Nueva York, que ha sucedido en la ciudad de Quito, que lo puedo probar con documentos, si tú me lo permites, mi querido Juan Manuel. El señor lo que está hablando y está sangrando por la herida porque nunca ha tenido aceptación popular dentro de la comunidad. El señor es nadie, definitivamente. La elección anterior, 90 votos y nanay, no más. A él no le da el voto ni la mujer, porque ni la mujer lo sigue, definitivamente. Entonces, ok, ahí lo vamos a dejar porque si no se va a convertir en un debate entre ustedes dos y creo que a la comunidad ecuatoriana tampoco le interesa nada de esto. En definitiva, lo que quieren es saber por quién votar este domingo, todos esos que pueden acudir a las urnas y pueden ejercer su derecho al voto. Y hablan mucho ustedes de honestidad, de que la Asamblea es un nido de corrupción. Díganme, por favor, muy sencillamente, ¿qué harán ustedes para demostrarle al votante, al que le piden su voto, que ustedes son personas honestas? Díganme cómo van a mostrar esa honestidad. Una cosa, una acción con la que van a mostrar su honestidad a los votantes. Vladimir Quito. Yo considero que lo más importante es la transparencia, es la trayectoria de cada uno de los candidatos hoy a la Asamblea. Por eso yo siempre les invito a que revisen mi hoja de vida, los lugares en donde he ocupado cargos públicos y que he salido por la puerta grande, porque los he cumplido a cabalidad, con total responsabilidad, y dentro de la Asamblea continuaré ese trabajo. Creo que cuando uno tiene principios, valores, sobre todo que se han forjado en cada uno de sus hogares, nada ni nadie le podrá hacer caer en un acto de corrupción dentro de la Asamblea Nacional, y ese es mi compromiso y lo he hecho público. Ustedes tienen el acceso a todos los trabajos que he realizado, mi vida es pública en estos momentos y no le tengo miedo a nada. Por eso es que igual participo en todos los debates, porque considero que cuando uno no le debe nada a nadie, pues tiene esa libertad de poderse expresar y poder participar hoy por hoy en la Asamblea Nacional. No solamente diciendo que la Asamblea es un nido de corruptos, sino más bien diciendo que hay cambios que hay que fortalecer, hay normativas, hay acuerdos legales que uno puede trabajar, y cuando vamos gente nueva, gente joven, podemos aportar con ideas nuevas también. César Carrera, una acción con la que usted va a demostrar su honestidad al votante. Deberíamos transparentar por medio de la ley que los candidatos presenten sus hojas de vida, sobre todo su transparencia. Esto es importante para devolverle la fe al votante. Lastimosamente, acá el migrante ecuatoriano tiene las 3D. Desinformado, no sabemos cuándo son las elecciones, no sabemos qué va a pasar. Desinteresados, justamente por la clase política, y totalmente desilusionados porque el Ecuador a la distancia sigue viendo un caos. Esto hay que transparentarlo y hay que hacerlo ante la opinión pública para que las personas puedan saber qué tipo de candidatos están presentes. Walter Sinche, y les estoy preguntando específicamente para que los votantes conozcan un poquito mejor quiénes son ustedes, qué tipo de persona son ustedes, alguien por el que o la que estos votantes van a votar. O sea, preséntense un poco más ustedes a los votantes. Una acción, Walter, que usted tiene pensada para demostrar su honestidad al votante ecuatoriano.
Yo no diría solamente una acción, diría a la comunidad ecuatoriana que haga la acción. Busque Google, Walter Sinche, y la búsqueda de los otros candidatos. Mis acciones son de más de 25 años que lo he venido demostrando como activista de bien. Y desde la Asamblea voy a demostrar con reglamento, con ley en mano, el libro abierto de lo que va a ser, de lo que yo digo que voy a hacer. Esa va a ser la palabra de la honestidad del Sinche. Sinche, Sinche, dicen nuestra comunidad quicho hablante. Fuerza, fuerza. Ángel Maita. Bien, sí, yo estoy aquí en los Estados Unidos por 19 años trabajando con la comunidad inmigrante en el campo de la medicina. Personalmente, yo no he sido parte de ningún gobierno de turno, por lo tanto, yo no soy parte de ninguna corrupción en los últimos 15, 20 o 30 años. Lo que he hecho es trabajar con honestidad y seguiré trabajando con honestidad y dar ejemplo a la gente joven que viene atrás para que se envuelvan en la política. Porque hoy en día, el 93% de las políticas anticorrupción no sirven, son inaceptables. Y 39 asambleístas tratándose de reelegir y no han hecho una ley para parar esta pandemia de la corrupción. Entonces tenemos que ir para dar ejemplo y de esta manera pues gobernar para las grandes mayorías del Ecuador. Maritza Ortega, una acción con la que usted va a demostrar que es una persona honesta. Maritza Ortega se debe a sus principios, a su integridad y a su ética moral. Por lo tanto, yo no me debo a ideología ni a partido político cuando llegue a la Asamblea. Yo me debo al voto de confianza que dieron los migrantes para que yo ejerza en representación de ellos en la Asamblea. Por lo tanto, mi lealtad es con el pueblo que me eligió. Antonio Arizaga, una acción con la que va a demostrar que es honesto. Bueno, primero que nada, nuestra trayectoria ha demostrado nuestra honestidad por más de 30 años. Yo he estado presente en las fronteras con las madres de los desaparecidos, haciendo las pruebas de ADN, en las luchas por la reforma migratoria, en todas las luchas por el TPS con los Dreamers. Es decir, ya he demostrado mi trabajo como voluntario. Jamás he recibido un centavo de ninguna organización ni de las autoridades del Ecuador, peor aún del gobierno estadounidense. Yo propongo, y es lo primero que vamos a cumplir, el papel del asambleísta, el artículo 120 es fiscalizar. Vamos a fiscalizar los consulados. Y lo otro, vamos a pedir la baja de salarios de los asambleístas. No es justo que se gane $5,600 mientras un trabajador ecuatoriano apenas gana $400. Vamos a pedir que se acaben los fondos vitalicios para los expresidentes, para todos los ministros, y el salario del asambleísta tiene que ser rebajado. Tony Cabrera, una acción con la que va a demostrarle al votante que es honesto. Gracias. Nosotros somos hombres nuevos en política con manos limpias. Creemos que a través de Manavitas en Acción hemos desarrollado actividades sociales en beneficio de nuestros compatriotas. Queremos llegar a la Asamblea Nacional para fiscalizar a los 137 asambleístas que fenecen este periodo. Sabemos que hay buenos y malos asambleístas y que todos tendrán que ser fiscalizados. Mónica Palacios. Mónica Palacios es una mujer de convicción. He trabajado como activista comunitaria desde el año 2007. Tuve el honor de haber trabajado en el Consulado General del Ecuador, donde aprendí realmente las necesidades de mi comunidad ecuatoriana. Aquí, ¿quién es el enemigo? Tiene que entender nuestra comunidad. Es la banca usurera. Son los candidatos de esa banca que no nos han perdonado una sola deuda durante los problemas gravísimos que hemos tenido en el Ecuador. Así que tenemos que entender que este 7 de febrero con Andrés Arauz, todito uno. Byron Suquilanda. No tengo carnet de discapacitado, no estoy involucrado en diezmos, no he gestionado cargos públicos, no estoy envuelto en contratos con el Estado. No he ocupado un solo dólar de la Asamblea para pasajes y movilizarme. No he ocupado un solo dólar de la Asamblea para que me paguen viáticos y hacer turismo legislativo. He trabajado honestamente a lo largo de mi vida, políticamente hablando, y siempre he salido limpio. En las instituciones que he trabajado y en los cargos de comunidad que me ha tocado representar, he sido impoluto. Tengo esa honra porque tengo valores y tengo principios. Y estoy en un proyecto político donde la honestidad va a ser
el ícono de la historia en el Ecuador, caminando por el centro, sin ir a la derecha, sin ir a la izquierda, sin ir a la persecución, sin ir al encubrimiento, siempre alineado con la comunidad migrante en este caso. El artículo 127 de la Constitución manda claramente a que tenemos que constituirnos en asambleístas de carácter nacional. Y la Constitución de la República dispone que tenemos que legislar y fiscalizar. Y a eso es lo que vamos, a fortalecer las instituciones de seguridad del Estado y a combatir la corrupción y respetar la autonomía de los poderes del Estado en un aparato estatal reducido para poder canalizar mejor los recursos del Ecuador, abrir la apertura a la inversión internacional, que es nuestra propuesta, y la creación del Ministerio del Migrante, que veo que ya me la quieren copiar, con subsecretarías en cada circunscripción donde hay migrantes ecuatorianos, para que desde ahí se coordine el retorno, la repatriación y el levantamiento de las restricciones que tanto daño le han hecho en la movilidad humana hecha por los correístas al migrante ecuatoriano. Zanoni Cuesta, una acción con la que va a demostrarle al votante que usted es honesto. Yo vengo de abajo, yo soy pueblo, yo soy migrante, yo soy afectado igual que los más de 2 millones de migrantes que vivimos aquí, afectados por el feriado bancario. Mi lucha ha estado siempre con la clase trabajadora porque soy un trabajador. Logré ser un PhD aquí en los Estados Unidos, me he instruido, he publicado libros, tengo una presencia en la comunidad muy seria. Soy el único ecuatoriano que cuando llegó Yamil Maguad acá a Chicago a dar una conferencia, me fui a parar frente a él y a decirle en su cara que él es el responsable de todo este gran dolor humano que vivimos los migrantes. Soy un trabajador, soy un activista social, soy un artista, mi vida la he hecho en base al esfuerzo, como todos nosotros los hemos dicho. Una anécdota que me contó una de mis hijas cuando yo iba a ser asambleísta, candidato a asambleísta, me dijo, lo único, papá, que nosotros vamos a pedirte es que no te vayas a convertir como esos políticos en corruptos. Eso muestra, ¿sabe qué? Que hemos logrado construir seres humanos diferentes, hombres y mujeres nuevos, con capacidad de visión nueva, profundamente solidarias, profundamente feministas, rechazan esas actitudes misóginas de candidatos que se expresan en contra de la mujer y que además atacan a la mujer en un estado patriarcal al que hay que demoler y al que hay que destruirle para darle una calidad de verdaderamente patria y de verdaderamente sociedad igualitaria. Las mujeres con nosotros van a tener un trato también preferencial porque son los sectores más vulnerables y más atacados de la sociedad. Incluso aquí nuestras mujeres migrantes son las que más sufren en este proceso de migración, por madres, por abusadas. Por eso mi lucha en contra de esos abusos sexuales, cualquiera sea su forma. Imagínense ustedes que no fueran candidatos a este puesto en este momento y que tuvieran que elegir a uno de sus colegas. Yo sé que muchos de ustedes se conocen desde hace mucho tiempo, incluso son bastante cordiales los unos con los otros. Si tuvieran que elegir a un candidato que no es ustedes mismos para este puesto en la Asamblea, Maritza Ortega, ¿a quién escogería y por qué? Bueno, yo daría mi voto por Antonio Arizaga. Le conozco desde muchos años atrás y sé de su lucha. Y es alguien que se inició desde abajo. Cuando estaba en la FES, en la FEWE, y creo en el pensamiento de la juventud, creo en la trayectoria política, creo en el futuro político, porque la política a largo plazo es la política de conciencia. La política a corto plazo son las elecciones que ocasionalmente o porque vienen por una línea fanática de fanatismo político llegan a la asamblea, pero realmente no hacen absolutamente nada, pasan desapercibidos. Creo en la política de principios a largo plazo y de gente que he visto, que ha luchado, que ha salido de la nada y que sigue creciendo. Mis respetos y mi admiración. Gracias. La misma pregunta para Ángel Maita. Bueno, es una pregunta difícil para mí porque yo estoy 19 años aquí en Estados Unidos y no he estado involucrado en la política por muchos años, por mis estudios y mi trabajo, que no he estado básicamente, pero últimamente me he involucrado en la política porque... Rápidamente, Ángel, porque no tenemos mucho tiempo y su compañera Maritza Ortega no se lo ha pensado, ha sido valiente y ha dado un nombre. Sí, pero lo que quiero decir es de que por convicción convicción política y de ideología, yo recuerdo cuando era pequeño en la escuela, no había el movimiento Pachacutic, todavía no había el movimiento Pachacutic. Y uno de mis tíos se lanzó de alcalde y fue por la lista 17. Y él fue el primer Saraguro que salió
salió de alcalde. Entonces, yo diría por Sanomi Cuesta. Ok, Walter Sinche. Una de las personas que dentro de estos años de lucha social, de vez en cuando le veía a Antonio Arízaga, que llegaba cuando organizaba las conferencias de prensa, alguna marcha, lo he visto, pero el resto completamente desaparecidos. Ok. Vladimir Quito. Yo considero que porque necesitamos más inclusión social, necesitamos personas, como dijo el doctor Maita, nuevas, y una persona que es considerada un héroe porque ha estado en la fila en esta pandemia, consideraría mi voto por el doctor Maita. César Carrera. Pues me gustaría votar por las mujeres, pero no las he visto en la mayoría de los debates. Me gustaría votar por un plan de gobierno interesante, pero lo he chequeado y muchos son copiados y pegados y solo ha cambiado la firma. Entonces está muy complicado. Me gustaría votar por mi compañera de fórmula, Carla Santana, pero no es. Pero tal vez yo creo que el doctor Maita se hubiera ganado el puesto por haber estado en la línea de batalla también. Mónica Palacios. Pues como socialista, yo creo que Sanomi Cuesta representa los valores de una sociedad justa y equitativa que todos deberíamos seguir. Byron Suquilanda. Porque respeto, aunque se diga lo contrario, la participación de la mujer en política. Porque soy esposo, soy padre de 2 mujeres, tengo 2 nietas, tengo 22 sobrinas, y aunque se quiera aparentar lo contrario, mi admiración a la mujer ecuatoriana, yo voto por la señora Maritza Ortega. Tony Cabrera. Bueno, por respeto a las damas, voto por la señora Maritza Ortega. Ok, Antonio Arízaga. Me parece que es completamente razonable la participación de la mujer. Conozco a Maritza desde la niñez, desde la juventud, en las luchas estudiantiles por presupuesto para la universidad en el Ecuador, en contra de las dictaduras, en contra de las políticas neoliberales. Mi voto por Maritza Ortega. Sanomi Cuesta. Sin duda alguna, esta es una lucha por el poder para el pueblo. Yo honestamente votaría por la señorita Palacios, ¿no? Porque va a representar esa línea a la que vamos. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar esta conversación en Facebook unos minutos más, pero a los espectadores que nos estén viendo por Manhattan Neighborhood Network, ahora mismo vamos a despedirnos de ellos de este tercer encuentro ecuatoriano. Muchas gracias por haber participado. Ya ha cortado la emisión de MNN. Por tanto, una última pregunta para todos ustedes, un poco más técnica, pero quiero que sean muy concisos, ¿ok? A todos ustedes. Si tuvieran que presentar simplemente un proyecto de ley, solo uno, si son elegidos a la Asamblea Nacional, ¿cuál sería ese proyecto de ley que ustedes tendrían como prioridad si son elegidos? Walter. Sí, de los 5 ejes nosotros hemos considerado el principal de la lucha contra la corrupción, porque eso fue la causa de lo que en este momento estamos enfrentando, y es por eso que yo decidí participar en política, ante esas injusticias de un gobierno corrupto, correísmo, morenismo y ahora jimenismo. No queremos caer más de aquello. La muerte civil, como les había mencionado, cárcel a todos los culpables de estos actos ilícitos, inclusive el aumento de las penas en los años en prisión, y que vayan a trabajar. Segundo, que se les incaute. No, solo un proyecto. La muerte civil implica esas. Proyecto de ley. Sí, el proyecto de ley de la contra corrupción, cárcel, incautación de bienes y que nunca más vuelvan a ser funcionarios públicos en el sector del Estado. Mónica Palacios. Nosotros vamos a trabajar fuertemente en la fiscalización de la Cancillería con sus consulados, como vuelvo a repetir. No puede ser que en este momento... No le he preguntado eso. Un proyecto de ley que usted... Yo no sé por qué usted me interrumpe a cada rato cuando yo estoy hablando. Tengo el derecho. Porque usted no está respondiendo las preguntas. Estoy respondiendo exactamente un solo proyecto y estoy hablando de la fiscalización. Ok, un proyecto ¿Puedo terminar de ley que mi usted idea? presentaría en la Asamblea. Gracias. Sí, puede terminar, claro que sí. Vamos a fiscalizar a las instituciones
públicas del Estado, especialmente la Cancillería. No puede ser que en este momento se estén entregando pasaportes a nuestra comunidad con 6 meses. Tenemos que trabajar fuertemente que esos servicios sean dados a tiempo y eficazmente. ¿Qué se hizo realmente bajo la Revolución Ciudadana con nuestro líder Rafael Correa, en cuáles se daba? Bueno, acabo de cortar el sonido de la señora Palacios porque no quiere seguir las reglas del debate y no quiere contestar directamente a la pregunta. Les estoy preguntando por cuál sería el proyecto de ley que como asambleístas ustedes presentarían si son elegidos a este puesto. Tony Cabrera. Bueno, nosotros como un primer eje de nuestro plan de trabajo creemos conveniente que debemos llegar a la Asamblea Nacional para legislar en beneficio de los hermanos fallecidos que tienen que ser repatriados. Nunca más puede pasar un cadáver de un compatriota 2 y 3 meses en un frigorífico. Eso tiene que ser ley del Estado ecuatoriano e inmediatamente puesta en práctica para repatriar a cada uno de nuestros hermanos fallecidos en cualquier región del mundo, y esa será la política principal de Tony Cabrera junto a los hombres y mujeres de Avanza Lista 8, Isidro Romero, presidente. Antonio Arizaga, ¿cuál sería su proyecto de ley? El emergente, la fiscalización de los consulados para que den servicios de carácter inmediato ahora mismo en la expresión de los pasaportes para todos los ecuatorianos frente a la reforma migratoria que se avecina. Señor Carrera. Bueno, de manera urgente estamos a la espera de las nuevas iniciativas de una reforma migratoria. Hay que fortalecer la ley de servicio en el exterior para que el consulado funcione de manera inmediata. Nos podemos estar perdiendo la oportunidad, como lo hicimos con el TPS, de poder ganar, aplicar para esto. Y además, estamos a la puerta también de las licencias en New Jersey. Tiene que ser fortalecido la ley orgánica del servicio exterior. Señora Ortega, ¿cuál sería ese proyecto de ley que presentaría la Asamblea? El proyecto de ley que presentaría Democracia Sí y nosotros como equipo sería la Casa Legislativa, porque la Casa Legislativa le permite a los asambleístas alternos tener un trabajo más de campo directamente con la comunidad y conocer lo que está sucediendo afuera, para de esa manera nosotros proceder con la fiscalización de las cancillerías, de las embajadas, para que en realidad cumplan, por lo cual ellos están ejerciendo un trabajo aquí. Recuerden que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Viceconsulado de Movilidad Humana están aquí por nosotros, por los migrantes. Así que esa Casa Legislativa nos pertenece, debe ser reabierta, debe haber presupuesto para que funcione, porque nos merecemos, nosotros aportamos, y como aportamos a la economía del país, el gobierno tiene que darnos lo que nos merecemos. No discursos, no más ofrecimientos, sino realidades. Casa Legislativa aquí para los migrantes. Ángel Maita, su proyecto de ley. Nosotros lo primero que vamos a hacer es reemplazar el decreto ejecutivo 1114 por un nuevo con nuestro compañero Yacu Pérez, porque este decreto 1114 lo que hace es violar los derechos de los ecuatorianos que vivimos aquí en Estados Unidos y de nuestras familias en el Ecuador. Eso lo vamos a hacer el primer día con nuestro compañero Yacu Pérez para beneficiar a las familias que estamos aquí en Estados Unidos y en Canadá. Vladimir Quito. En base a mi experiencia, por lo que yo he vivido y por lo que ha pasado mi familia y miles de ecuatorianos, sería la ley orgánica para la prevención de la migración riesgosa, que es algo muy importante que se necesita en nuestro país, sobre todo para la protección de niños y niñas de nuestro país y también sus familias al momento de cruzar la frontera, para evitar eso. Byron Suquilanda. Yo iría a un gran proyecto de igualdad social en el Ecuador, amparado en el artículo 127 de la Constitución del Estado, en donde la gente tenga trabajo con un salario digno, en donde haya seguridad ciudadana, salud, educación, se levante la restricción para los migrantes ecuatorianos y fortalecer las instituciones del Estado. Tony Cabrera. Sí, nosotros hemos creído conveniente, antes lo dijimos, que dentro de nuestro primer plan o eje de trabajo es la repatriación inmediata de cada ciudadano fallecido en cualquier latitud del mundo. Disculpe, sí, es verdad. Disculpe que le di la palabra otra vez en esta ronda de preguntas. Y Zanoni Cuesta, ¿cuál sería ese primordial proyecto de ley? Creación del Centro Ecuatoriano del Migrante.
Este es uno de los proyectos emblemáticos que nosotros estamos empujando porque tenemos serios problemas y dificultades con nuestros hermanos ecuatorianos, sobre todo aquellos hermanos migrantes que retornan. Dos tipos de migrantes retornados tenemos, aquellos que son deportados y aquellos migrantes que regresan por voluntad propia. En los dos casos la situación es súper compleja, pero hay un lado que es mucho más complejo que tiene que ver con la parte humana de aquellos migrantes que son deportados, que regresan al Ecuador sin nada, que lo han perdido todo, que han perdido sus esperanzas y que regresan endeudados. Esto crea, sobre todo en estos seres humanos, crea una condición de súper vulnerabilidad, seres humanos completamente abocados a una situación psicológica extrema. Hay que apoyarles, hay que reinsertarles en la sociedad. El Centro Ecuatoriano de Migrantes Retornados o de migrantes en general va a ser básicamente el que brinde el apoyo en todo lo que tiene que ver proyectos de emprendimiento y un acompañamiento en este proceso de recuperación espiritual, psicológica, social y económica del migrante ecuatoriano. Ok, y ahora ya para terminar, les voy a dar a cada uno 30 segundos de cierre para, por última vez, pedirle a todos esos ecuatorianos en Estados Unidos y en Canadá que voten por ustedes. Tienen 30 segundos para dar el mensaje que ustedes quieran y vamos a comenzar con la señora Mónica Palacios. Muchísimas gracias. Pues yo creo que en este momento nosotros tenemos que votar con convicción por un proyecto político que realmente ha hecho algo por nosotros, y eso es Centro Democrático Lista 1, con nuestro líder Andrés Arauz, Carlos Rabascar, nuestra primera candidata a la Asamblea, Pierina Correa, y con sus asambleístas en el exterior, Mónica Palacios y Galo Valareso. Como les vuelvo a repetir, este 7 de febrero vamos a triunfar todito uno. Muchas gracias. Byron Suquilanda. Voy con un proyecto político de un candidato a presidente de la República ganador, y todas las propuestas que estamos haciendo espero que se van a cumplir. Otros están ofreciendo y no sé con qué candidato a presidente o con qué presidente de la República las van a cumplir porque tienen candidatos perdedores. Guillermo Lasso Mendoza, presidente del Ecuador, y quien les habla, 4 años más a la reelección. El pueblo ya se decidió. Vamos todos, creo, 21. Antonio Arizaga. Nosotros conocemos la realidad de los migrantes porque hemos estado junto a ustedes en todas las luchas. Es hora de un cambio, de llevar la voz de los migrantes para actuar con ética y honestidad y terminar con la corrupción y la impunidad y recuperar los espacios de los migrantes que constan en la Constitución y que no han sido atendidos adecuadamente. Antonio Arizaga dice que nos permitan defender tus derechos en la Asamblea a través de su voto el día 7 de febrero. Tony Cabrera. Hermano ecuatoriano, este 7 de febrero salgamos con alegría a ejercer ese derecho que nos da la democracia ecuatoriana. Vota por los hombres y mujeres de Avanza Lista 8, Isidro Romero, presidente, Javier Orti, asambleísta nacional, Juanita Francis al Parlamento Andino, Tony Cabrera y Andrea Vera, asambleístas por la circunscripción Estados Unidos y Canadá. Un abrazo, Dios los bendiga. Zanoni Cuesta. Yo no solamente he estado con la comunidad, yo soy de la comunidad. Yo no solamente he estado con los migrantes, yo soy un migrante. Yo soy un migrante como ustedes, igualito que ustedes. Yo soy un migrante que viene de ese problema muy serio que es el feriado bancario. Vamos a repetir siempre esto porque eso es así. Yo les pido a ustedes que el voto sea súper pensado. Ustedes ya saben quiénes son los culpables de nuestra situación aquí. Aquí hay que ir a legislar. Tenemos ejemplos de lo que no se ha hecho. Ahora tenemos ejemplos de lo que se va a hacer. Y en este proceso de lo que se va a hacer, nosotros estamos pidiendo el voto para la lista 17 porque nosotros tenemos convicción, porque nosotros somos quienes estamos luchando permanentemente junto a los derechos de los migrantes, por los derechos de los migrantes, por los derechos de los ecuatorianos. Vota lista 17, Zanoni Cuesta, Jorge Rivas, Paola Pavón, Vanessa Presilla. César Carrera. Bueno, este domingo 7 de febrero hay una opción diferente, una opción de respeto a las damas, no solo decirlo, sino de hacerlo. Este 7 de febrero las personas han pedido gente nueva, diferente, alguien que sepa trabajar y que no sepa copiar proyectos de otros candidatos. Así que, hermano migrante, este 7 de febrero, si quieres devolverle la dignidad a la comunidad migrante, tienen a César Carrera, que lo conocen, que no necesitan andar mandando reconocimientos para que asistan. Así que este 7 de febrero, vota 23. Vladimir Quito.
Quiero aprovechar la oportunidad de invitarles este 7 de febrero a participar de esta fiesta democrática. Vamos a la asamblea con un equipo comprometido. Marta Vega desde Miami, Cristian Franco desde Canadá, Sofía Buñay desde Minneapolis. Les invitamos a revisar nuestras hojas de vida y votar por un equipo comprometido. Vota por Vladimir Quito y Marta Vega, lista 35. Walter Sinche. Familia migrante, esta es la oportunidad histórica que tenemos de cambiar nuestra vida con dignidad, humildad y con trabajo que lo sabemos demostrar y lo hemos venido haciendo por muchos años. Solo el pueblo salva al pueblo. Febrero 7, una rayita y les vamos a desterrar a esos partidos de gobierno, correísmo, jimenismo y morenismo, que es de lo mismo. Dos recaderos de banqueros, ya estamos cansados. No podemos hacer esto más. Solo el pueblo salva al pueblo. Walter Sinche, el candidato del pueblo. Juntos podemos. Listos 33. Nuestro futuro presidente Yacu Pérez necesita de la mayoría de asambleístas en el Ecuador para cambiar el rumbo de nuestro querido Ecuador. Nosotros no le vamos a defraudar porque somos del pueblo y vamos a trabajar con el pueblo. Y hemos vivido en carne propia la discriminación, la falta de oportunidades, la falta de trabajo. Por lo tanto, invitamos a votar por Salvador Maita, Heidi Lizaca, para representar dignamente a los ecuatorianos que vivimos aquí en Estados Unidos y Canadá. Inmigrantes por la vida, únete a la minga. Vota todo 18. Thank you. Gracias. Yupachani. Y concluimos esos mensajes con Maritza Ortega. Adelante. Hermano migrante, este 7 de febrero tienes una cita histórica. Atrévete a cambiar el Ecuador desde sus raíces. De la mano de Gustavo Larrea, Alexandra Peralta, Maritza Ortega, Simón Palacios, Eliana Ríos, la juventud y la experiencia, con una sola finalidad, por el Ecuador que dejamos y por una comunidad que merece ser escuchada. Es tu oportunidad. Sale, ejerce tu voto de manera masiva. Cuando tú ejerces el voto, tienes poder. Cuando tú ejerces el voto, tienes voz. Cuando tú ejerces el voto, el gobierno sí te pone atención. Así que, ecuatorianos, es responsabilidad nuestra este 7 de febrero. Democracia sí, listas 20. Marita y Simón a la asamblea. Gracias, hermano migrante. Quiero agradecerle a todos los candidatos su participación en este tercer encuentro ecuatoriano. Les deseamos a todos esos candidatos, a todos los candidatos, mucha suerte. Les pedimos a todos los votantes que califiquen, que vayan a votar este domingo, 7 de febrero. Queremos también agradecerle su trabajo a Onías Pacheco, que ha tenido algunos problemas técnicos en el día de hoy. No nos ha podido acompañar por Zoom, pero es el organizador de todo este gran encuentro, gran foro. Muchas gracias por su participación y ánimo a todos los votantes para que vayan a acudir, para que acudan a las urnas este mismo domingo. Muchas gracias.